Él me dio una casa, me lleva en sus brazos, y tú solo tienes un niño enfermo y una miserable mesada. Se rió la señora, mirando las lágrimas de Natasha. Quien ríe último, ríe mejor, respondió orgullosa la mujer. Y pronto, hola queridos oyentes, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan, y comenzaré una nueva historia para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Denle like y suscríbanse al canal. La mañana de octubre recibió a Natasha con un cielo gris, como presagio de que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Estaba sentada en la sala de espera de la clínica infantil, donde olía a lejía y a lágrimas de niños, ajustando nerviosamente la mano de Timur en su chaqueta, aunque el niño permanecía inmóvil, como un pequeño Buda, absorto en contemplar sus propios dedos. Su hijo de 7 años siempre había sido diferente, no como los otros niños del patio que corrían gritando y riendo, sino tranquilo y reservado, viviendo en un mundo asombroso donde a los adultos les estaba estrictamente prohibido entrar. Natasha se había convencido durante mucho tiempo de que era solo su carácter, que el niño estaba creciendo introvertido, como su abuelo por parte de padre. Pero en los últimos meses, una ansiedad se había ido clavando en su corazón como un ratón royendo el grano en un granero, lenta pero inexorablemente. A su alrededor, en la sala de espera, había otros padres con sus hijos, rostros cansados que intentaban calmar a sus traviesos pequeños, padres que golpeaban nerviosamente sus dedos sobre las rodillas, abuelas que susurraban palabras de consuelo a sus nietos. Todos parecían habitantes de otro planeta, donde los problemas se solucionaban con una consulta médica y una receta, donde los diagnósticos sonaban como sentencias, pero no cambiaban la vida radicalmente. Timur, vamos, llamó Natasha suavemente cuando una enfermera salió del consultorio y pronunció su apellido. La consulta de la neuróloga pediátrica parecía un museo de instrumentos médicos. Las paredes estaban cubiertas con diplomas y diagramas del cerebro humano, y sobre la mesa se apilaban carpetas con historiales médicos, cada una guardando el destino de alguien. La doctora, una mujer de unos 50 años, con ojos cansados pero amables, estudiaba con atención los resultados, mirando de vez en cuando a Timur, que estaba sentado junto a su madre, alineando metódicamente lápices dentro de un vaso. Natasha, dijo la doctora quitándose las gafas y mirándola directo a los ojos. Los resultados muestran que Timur tiene un trastorno del espectro autista. No es una sentencia de muerte, pero es un diagnóstico con el que deberán aprender a vivir. Las palabras de la doctora cayeron sobre Natasha como una avalancha en la montaña, primero ensordecedoras, luego cubriéndole la cabeza sin dejarle respirar. Escuchó algo sobre programas de corrección, métodos especiales y cómo, con el enfoque adecuado, niños con este diagnóstico podían llevar una vida plena. Pero todas esas palabras se perdían en el rugido de su propia sangre en los oídos. Natasha miró a su hijo, que seguía tranquilo jugando con los lápices, ordenándolos según un sistema que solo él entendía. Primero rojo, luego azul, después verde. En su concentración había algo hipnótico, casi místico. Vivía en su propio mundo, donde los colores importaban y el orden era más importante que las palabras. «Mamá, ¿puedo tener otro lápiz?», preguntó Timur en voz baja, y su voz se convirtió en la única realidad en esa sala llena de términos médicos y esperanzas rotas. «Por supuesto, cariño», susurró Natasha, y su voz resonó como un eco en la habitación vacía. La doctora explicó pacientemente que el camino sería complicado. Logopeda, defectólogo, clases especiales, quizá una escuela diferente. Natasha asintió, tomando notas en su cuaderno, aunque la mano le temblaba y las letras salían torcidas, como las líneas de un diario de una adolescente que se enamora por primera vez y no sabe cómo controlar sus emociones. «Lo más importante es no rendirse», dijo la doctora entregándole una lista de especialistas. «A estos niños hay que amarlos no por algo, sino simplemente porque existen. Y entonces pueden sorprender». El camino a casa se convirtió en un viaje sin fin a través de la niebla de sus propios pensamientos. En el autobús,
Timur dormía plácidamente apoyado en el hombro de su madre, y Natasha se sorprendió estudiando su rostro con una mirada nueva. Ahora veía rasgos que antes parecían solo simples características infantiles. Una mirada especial que se deslizaba sin encontrarse con los ojos, una forma cautelosa y selectiva de tocar, como si estuviera probando la fuerza del mundo antes de confiar en él. Las calles conocidas de su barrio pasaban flotando junto a la ventana del autobús. Edificios de 9 pisos con fachadas desconchadas, parques infantiles, donde las madres con cochecitos siempre se reunían, tiendas con letreros brillantes. Todo esto formaba parte de su vida cotidiana, la vida de una joven familia con 2 hijos, haciendo planes para el futuro y creyendo que el mañana sería mejor que ayer. Pero ahora esa imagen parecía una ilusión, una hermosa fachada tras la cual se escondía otra realidad, una realidad de necesidades especiales, escuelas especiales y miradas ajenas, llenas de lástima y un alivio oculto. Natasha pensaba en cómo contarle a su esposo ese diagnóstico. Denis siempre había sido un padre ejemplar. Compraba juguetes para los niños, los cargaba en sus hombros, les leía cuentos antes de dormir. Pero últimamente sus palabras sobre Timur sonaban diferentes. Hablaba de cómo su hijo era raro, que los niños normales a su edad ya balbuceaban cosas locas. Había irritación en su voz, que intentaba esconder tras una preocupación exagerada, pero Natasha escuchaba esas notas y las temía, como un animal salvaje teme el olor del humo. El apartamento los recibió con su habitual confort, la luz suave de las lámparas de pie en la sala, el aroma del borscht que se cocinaba en la olla eléctrica, los dibujos infantiles pegados en el refrigerador, donde Sonia representaba a su familia como 4 personas multicolor bajo un sol amarillo brillante. Todo era igual que ayer, pero a la vez todo había cambiado para siempre, como si en esa casa familiar todos los muebles hubieran sido movidos unos centímetros, y ahora todo parecía extraño, incómodo. Natasha miró los dibujos y de repente notó que en todas las obras de Timur las personas estaban representadas sin ojos, solo óvalos con nariz y boca, pero sin ojos. Antes pensaba que era solo descuido infantil, pero ahora entendía que su hijo realmente no veía los ojos, no captaba las miradas. Vivía en un mundo donde el contacto visual no importaba. Intentó llamar a Denis, pero el teléfono estaba ocupado. Probablemente otra reunión en la oficina, donde él trabajaba como gerente de ventas y se enorgullecía de superar las metas cada mes. Te llamaré más tarde, pensó, ayudando a Timur a quitarse la chaqueta, maravillándose de cómo las tareas cotidianas de repente le parecían absurdas, sin sentido. ¿Dónde está papá?, preguntó Sonia, de 5 años, saliendo corriendo de su cuarto con las trenzas despeinadas tras la siesta en el jardín. «Papá está en el trabajo, amor», respondió Natasha, abrazando a su hija e inhalando el aroma del champú infantil en su cabello. «Pronto llegará». Sonia era todo lo opuesto a su hermano, vivaz, sociable. Charlaba sin parar, hacía 1000 preguntas y exigía atención constante. Natasha a menudo pensaba que su hija menor parecía compensar el silencio de su hermano, intentando hablar por ambos. La noche se arrastraba como un chicle entre los dientes. Natasha preparaba la cena, ayudaba a los niños con sus pequeñas tareas, bañaba a Sonia, pero sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa: cómo empezar la conversación con Denis, qué palabras encontrar para contarle noticias que arruinarían todos sus planes. Habían soñado que Timur iría a una escuela común, luego a la universidad, sería exitoso como su padre y formaría una familia. Una historia común de padres comunes con hijos comunes. En el baño, mientras lavaba el cabello de Sonia, Natasha escuchaba las risas y charlas infantiles y pensaba en lo diferente que podía ser el destino de los niños en una misma familia. Sonia ya era una pequeña actriz, cantaba, bailaba, recitaba poemas. Todo le salía fácil y natural. ¿Y Timur? Timur era como un libro cerrado escrito en un idioma desconocido. Solo su madre tenía el derecho de estudiar ese idioma letra por letra, día tras día. Denis llegó a casa alrededor de las 8 de la noche. Cansado pero feliz por el trabajo, lo habían felicitado por un trato
Importante y estaba lleno de planes para su bonificación. Alto, atlético, con un traje caro que siempre colgaba cuidadosamente en el armario. Parecía un hombre acostumbrado a que la vida siguiera su plan. Sus movimientos eran seguros, como los de alguien exitoso que conoce su valor y está acostumbrado a alcanzar sus metas. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó, besando a Natasha en la mejilla, sin notar la tensión en su postura. ¿Cómo fue el examen de Timur? La boca de Natasha se secó como si tuviera que dar un discurso frente a miles de personas. Los ojos de su esposo reflejaban el cansancio habitual tras la jornada, mezclado con una leve curiosidad, esperando una respuesta estándar. Tal vez una receta de vitaminas o la recomendación de salir más al aire libre. «Denis, tenemos que hablar», dijo ella cuando los niños finalmente se durmieron. Y ese silencio especial que solo hay en casas con niños pequeños reinaba en el apartamento. Un silencio lleno de sollozos, del suave roce de las mantas y del crujir de las camas. Estaban sentados en la mesa de la cocina, donde hace apenas una hora Sonia garabateaba con marcadores y Timur hacía intrincados patrones con pasta. Era una de sus actividades favoritas y Natasha lo entendió en ese instante. También esto formaba parte de su peculiaridad, esa necesidad casi obsesiva de crear orden, de encontrar simetría en el caos. Denis tomaba su té y revisaba las noticias en su celular, ajeno al hecho de que, en cuestión de minutos, su mundo también se partiría en dos, un antes y un después. A Timur le diagnosticaron un trastorno del espectro autista, dijo Natasha, y esas palabras sonaron en la cocina como un disparo en medio de la noche. Denis levantó la vista del teléfono y Natasha vio en su rostro una sombra de desconcierto, luego incredulidad y después algo más, algo que no supo descifrar, pero que le hizo encogerse el alma con un presentimiento oscuro. «¿Qué significa eso?», preguntó él, y su voz sonó lejana, desconocida, como si hablara con un médico, no con su esposa. Natasha comenzó a explicarle todo lo que el especialista le había dicho, sobre escuelas especiales, programas de apoyo, sobre cómo no era una enfermedad que se curara, sino una condición con la que se debía aprender a vivir. Habló despacio, eligiendo cada palabra como quien selecciona gemas para una joya invaluable. Pero mientras lo hacía, el rostro de Denis se iba endureciendo, volviéndose piedra, y en sus ojos apareció una expresión que ella jamás le había visto, una mezcla de desesperación, enojo y algo más, algo que la aterrorizó. «Entonces, ¿nuestro hijo es discapacitado?», dijo por fin, y en esas palabras había tanta tristeza, tanto vacío, que Natasha sintió como algo se rompía dentro de ella. «Es especial», corrigió suavemente. «Es nuestro hijo, lo amamos». Pero Denis ya no la escuchaba. Se levantó de la mesa y fue hacia la ventana. Se quedó allí, mirando por largo rato el patio oscuro, donde unos adolescentes reían y jugaban bajo la luz de las farolas, sin saber que, muy cerca, la vida de alguien se estaba desmoronando. Su silueta tenía algo de animal acorralado, una tensión latente en los músculos, la disposición de huir o de atacar. «Necesito pensar», dijo sin girarse. «Esto es demasiado serio para decidir en caliente». Esa noche se convirtió para Natasha en un viaje interminable a través del laberinto de sus propios temores. Se acostó junto a su esposo, que dormía de espaldas, respirando tan parejo que cualquiera pensaría que descansaba, pero ella sabía que no dormía, estaba pensando, y esos pensamientos no auguraban nada bueno para la familia. En la habitación contigua, Timur roncaba suavemente, murmurando algo en sueños. Natasha lo imaginó en un futuro lleno de obstáculos, pero un futuro al fin y al cabo, un futuro que tenía derecho a existir. La mañana llegó con una frialdad que ni el café caliente ni la luz del sol lograban disipar. Denis se preparaba para ir al trabajo en completo silencio, evitando siquiera mirar hacia la habitación infantil, donde los niños ya estaban despiertos, hablando entre susurros. Natasha notó que caminaba alrededor de Timur, como si el niño fuera portador de una enfermedad contagiosa. «Denis», intentó hablarle,
pero él la detuvo con un gesto seco de la mano. «No ahora. Necesito tiempo». Y se fue, dejando tras de sí el aroma de una colonia costosa y un vacío helado que se expandía por el departamento como niebla matinal sobre un pantano. En el jardín infantil donde Natasha dejó a Sonia, notó cómo las otras madres la miraban con una mezcla extraña de simpatía y curiosidad, y comprendió que en su pequeño mundo las noticias se esparcían más rápido que una epidemia de gripe. La maestra, una mujer amable de mediana edad, se acercó a ella con voz baja. «Natasha, si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Sabemos que esto debe ser muy difícil». Pero en sus ojos, Natasha percibió la misma mezcla de compasión y alivio, ese murmullo no dicho que gritaba en silencio: «Gracias a Dios que no es mi hijo». Y eso fue lo que más dolió. Entender que, a partir de ahora, ella y Timur vivirían en un mundo donde siempre serían mirados con lástima, pero nadie, nunca, querría estar en su lugar. En casa, sola con su hijo, Natasha lo observó con otros ojos, los ojos de una madre que conoce el diagnóstico de su niño. Timur estaba en el suelo, en la sala, ordenando cubos por colores con una concentración absoluta. Y en ese enfoque, en ese mundo silencioso que construía con sus manos pequeñas, había una belleza única, la belleza de quien ve el mundo de otra manera, de una manera suya, especial. «Tima», lo llamó en voz baja, «¿quieres leer un libro?» El niño levantó la cabeza. No la miró directamente a los ojos, pero sí en su dirección. Y eso, para Natasha, fue una pequeña victoria. Asintió con la cabeza, caminó hasta el sofá, se sentó junto a ella, y Natasha lo abrazó. Sintió como su cuerpo se tensaba un poco con el contacto, pero no se apartó. Leían un cuento sobre un principito que no era como los demás niños, y Natasha pensó que todos los niños especiales son pequeños príncipes, habitantes de planetas únicos, donde solo los que los aman de verdad tienen permiso de visita. Esa noche, Denis volvió más tarde que de costumbre, y no solo traía consigo el aroma familiar de su colonia, sino otro perfume, dulzón, intruso, el tipo de fragancia que uno encuentra en tarjetas de regalo baratas. Y Natasha comprendió que el abismo entre ellos ya había comenzado a abrirse. Natasha no dijo nada, pero algo helado se agitó en su pecho, una premonición oscura, una advertencia silenciosa de que lo peor apenas comenzaba. «¡Papá!», gritó Sonia con alegría corriendo hacia su padre. Pero Timur ni siquiera levantó la cabeza de sus bloques. Natasha notó cómo el rostro de su esposo se crispaba ante la indiferencia de su hijo. La cena transcurrió en un silencio denso, cargado, roto únicamente por las pequeñas historias de Sonia, quien hablaba emocionada sobre sus aventuras en el jardín infantil. Denis respondía casi por reflejo, como si no escuchara realmente. Sus ojos se deslizaban una y otra vez hacia Timur, que comía en silencio con movimientos meticulosos, sin integrarse en la conversación, sin siquiera mirarlos. «Ni siquiera me ve», dijo Denis de repente una vez que los niños se fueron a su habitación. «Soy su padre, pero es como si yo no existiera. Es una forma diferente de percibir», intentó explicar Natasha. «El doctor dijo que los niños tienen autismo». «No quiero oír más sobre peculiaridades», la interrumpió Denis con un tono seco, casi frío. «Quiero que mi hijo sea normal. ¿Entiendes? Un niño normal, que se alegre cuando su papá llega a casa». En su voz había tanto dolor que Natasha sintió como algo dentro de ella se apretaba con fuerza. Pero no era solo dolor lo que escuchaba, había también rechazo, una negación obstinada de aceptar la realidad. Y eso fue lo que más la aterrorizó. «Denis, es nuestro hijo», susurró ella con ternura, con temor. «Sea como sea». «Y no sé si puedo con eso», respondió él. Sus palabras sonaron como una condena, una grieta profunda en la felicidad que una vez compartieron. La noche cayó, pero el sueño no llegó. Natasha se quedó acostada, inmóvil, escuchando la respiración de su esposo a su lado.
los pequeños juegos de los niños detrás de la pared, el goteo lejano de un grifo perdido en alguna parte de la casa, sonidos cotidianos, familiares, que ayer significaban estabilidad y hoy sonaban como los ecos de algo que se desmorona, como una casa vieja cuyas paredes comienzan a agrietarse. Y cuando, al amanecer, Denis salió sin despedirse de los niños, Natasha comprendió que su familia se encontraba al borde de un abismo, un paso en falso, y ya no habría regreso. Se miró en el espejo del pasillo, un rostro pálido, ojos apagados, pero en lo más profundo de esa mirada apagada ardía una chispa de obstinación, una promesa muda: no me rendiré, por mis hijos lucharé. Las 2 semanas después del diagnóstico de Timur se convirtieron en un carrusel interminable de días idénticos. Cada amanecer no traía esperanza, sino más distancia, más frialdad por parte de Denis. Llegaba tarde, hablaba menos, y sus ojos, cada vez que miraba a Timur, lo hacía como si estuviera viendo a un extraño, un niño ajeno, un intruso. Las noches de octubre eran largas, lentas. La casa, antes cálida y viva, ahora parecía un escenario vacío, donde todos actuaban sus papeles sin alma. La obra ya no tenía sentido. Natasha preparaba la cena, acostaba a los niños, limpiaba la casa, los mismos gestos de siempre, pero ahora eran los movimientos de una muñeca mecánica. «Mamá, ¿por qué papá ya no me lee cuentos?», preguntó Sonia, sentada en la cama con su pijama de osito. Sus ojitos, inocentes y confundidos, se clavaron en los de su madre, y el corazón de Natasha se partió. «Papá está muy cansado con el trabajo, mi amor», respondió ella, arropándola con ternura. Pronto todo volverá a ser como antes, pero era mentira, y lo sabía. Mentía a su hija, y se mentía a sí misma. Cada día era más claro. Nada volvería a ser como antes. Denis se había convertido en una sombra dentro de su propia vida. Desayunaba sin decir una palabra, pegado a su teléfono. Respondía con monosílabos, y cuando Timur se acercaba con un dibujo en las manos, él simplemente desviaba la mirada, como si no pudiera soportarlo. El 9 de octubre, las ilusiones terminaron de romperse. Natasha buscaba el cargador de su teléfono cuando vio el de Denis olvidado en la mesa de noche. La pantalla se encendió. Un mensaje, y lo que leyó hizo que el mundo se tambaleara como un barco atrapado en tormenta. «Amor, no puedo esperar a verte hoy. Eres mi salvador. Tuya, Cristina». Natasha se dejó caer en la cama, con las manos temblorosas y el teléfono de otro apretado entre los dedos. Cristina. La recordó. Esa rubia llamativa de la clínica estética donde Denis había ido hace poco. Y ahora, la verdad tenía nombre, y rostro, y nada. Nada volvería a ser igual. Hermosa, impecable, con esa perfección artificial que solo se compra con dinero y atrae a los hombres como la miel atrae a las abejas. Así que aquí es donde desaparece por las noches, pensó Natasha, hojeando la correspondencia que empezó casi de inmediato después de la visita al médico. Mientras yo me preocupo por nuestro hijo, él busca refugio en los brazos de otra mujer. Los mensajes estaban llenos de quejas sobre una situación familiar insoportable, sobre un niño con discapacidad, sobre una esposa que no entiende que un hombre normal no debería desperdiciar los mejores años de su vida con hijos defectuosos. Cada palabra cortaba más profundo que un cuchillo, pero Natasha seguía leyendo, como hipnotizada, incapaz de separarse de esta pesadilla. «Mamá, el desayuno está listo», llamó Timur desde la cocina, y su voz la devolvió a la realidad. «Sí, hijo, ya voy», respondió, secándose las lágrimas, consciente de que los niños no debían ser arrastrados a este drama de adultos. Por la noche, cuando los niños ya dormían, Natasha esperaba a su esposo como un condenado a muerte espera la ejecución. Denis llegó cerca de las 11, ligeramente ebrio y satisfecho. La sonrisa complacida de un hombre que había disfrutado una velada agradable no abandonaba sus labios. «Me quedé hasta tarde con los compañeros», dijo sin mirarla siquiera. «Estábamos discutiendo un nuevo proyecto». «Denis», llamó ella con voz baja,
pero con una entonación que hizo que él finalmente la mirara. «Necesito hablar contigo». «Estoy cansado, quizá mañana», respondió él. «Ahora mismo», interrumpió ella con un filo en la voz que nunca antes había escuchado. Se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina y Natasha colocó el teléfono de su esposo delante de él. «¿Quién es Cristina?», preguntó sin rodeos. Denis palideció, luego se sonrojó, volvió a palidecer. Su rostro pasó por todas las emociones, desde la sorpresa hasta la ira, pero no hubo ni una pizca de remordimiento. «¿Estás revisando mi teléfono?», protestó agarrando el dispositivo. «¿Qué tenemos aquí? ¿Ya no hay confianza?». «¿Confianza?», rió Natasha, un sonido como cristales rotos. «¿Me preguntas por confianza? ¿Un hombre que engaña a su esposa en el momento más difícil de nuestras vidas?». «No estoy engañando», se exaltó Denis. «Solo necesitaba apoyo, ¿sabes? Alguien que no hablara todo el tiempo de niños enfermos y escuelas especiales». Sus palabras cayeron entre ellos como piedras al abismo. «Timur, tu hijo», dijo Natasha despacio, como explicándole a un niño. «Nuestro hijo, y no está enfermo, es especial». «¿Por qué dices especial?». Denis explotó. «Está discapacitado, y yo no me apunté para esta vida. Quería una familia normal, niños normales, no esto». Señaló con la mano hacia la habitación de los niños, un gesto más elocuente que cualquier palabra. «¿Qué es esto?», preguntó Natasha, sintiendo que la rabia la consumía. «¿Tus hijos? ¿Tu familia?». «Mi familia no debería ser una carga», gritó él, pero luego bajó la voz. «Mira, Cristina tiene razón. ¿Por qué debería desperdiciar los mejores años de mi vida en un niño que nunca será normal? Tengo derecho a la felicidad». «¿A la felicidad?», repitió Natasha para sí. «Entonces, los niños y yo somos una desgracia. Somos un obstáculo para su felicidad». «Vete», dijo en voz baja. «¿Qué?». «Vete con tu Cristina, si ella te hace tan feliz». Denis miró a su esposa sorprendido, como si no esperara esa reacción. «Natasha, tú no entiendes». «Entiendo perfectamente», respondió ella. «Hiciste tu elección hace 2 semanas, cuando supiste el diagnóstico de Timur. Ahora sigue hasta el final». 3 días después, Cristina apareció en el umbral de su apartamento, alta, vestida con un abrigo de piel caro y botas de tacón alto. Parecía una modelo salida de una revista brillante. Su cabello rubio estaba impecablemente peinado, su maquillaje perfecto, y su sonrisa era depredadora y segura. «¿Tú eres Natasha?», preguntó lanzándole una mirada de desprecio a la dueña de casa. «Denis me ha hablado mucho de ti». Natasha estaba en bata, con el cabello despeinado. Acababa de bañar a los niños y la bata tenía manchas de humedad. «¿Qué quieres?», preguntó, bloqueando la entrada. «Hablar», respondió Cristina, pasando a su lado en el pasillo. Mujer contra mujer. Miró las chaquetas de los niños en el perchero, los juguetes esparcidos, los dibujos en las paredes, y frunció el ceño como si viera algo desagradable. «¿Sabes?», comenzó Cristina, sentándose en el sofá de la sala. «Vine a aclarar la situación. Denis dice que no le das el divorcio». «Denis no ha pedido el divorcio», respondió Natasha, sentándose frente a ella. «Solo ha huido de la responsabilidad». Cristina rió fuerte, de forma artificial, como una actriz en una mala obra. «¿Responsabilidad por un niño enfermo? ¿Quién lo necesita, ese Timur tuyo?». Pronunció el nombre de su hijo como si le supiera a veneno. «Aquí tienes la traducción al español con mayor emoción, suspenso y dramatismo, manteniéndola apta para la monetización de YouTube y adecuada para todo público y anunciantes. No contiene encabezados ni frases de transición innecesarias, como solicitaste». Denis me habló de él. No habla, no me mira a los ojos, se sienta en una esquina, como si estuviera dañado. «No te atrevas a hablar así de mi hijo», dijo Natasha, en voz baja pero con una claridad cortante. «¿Es cierto que le duelen los ojos?», preguntó Cristina mientras se levantaba y caminaba hacia la ventana. Observó el patio, donde los niños reían y jugaban despreocupados. «Míralos. ¿Ves cómo se divierten, cómo disfrutan de la vida?».
¿Y tu hijo? Él solo se sienta en casa, juntando bloques. Eso no es vida, es mera existencia. Natasha sintió cómo la ira le hervía por dentro, pero se obligó a mantenerse serena. Mi hijo es especial, pero no es menos que ningún otro niño. Oh, especial, replicó Cristina girándose con una sonrisa venenosa. ¿Sabes cómo llama la sociedad a esos niños? Una carga. ¿Y sabes qué pasa con los hombres que se atan a familias como la tuya? Se destruyen lentamente, se abandonan, pierden todo. Se acercó. Olía un perfume francés que parecía tan caro como su desprecio. Denis me lo contó todo. ¿Cómo puedes obligarlo a gastar dinero en terapeutas del habla y especialistas en defectos cuando podría tener una vida normal? ¿Cómo lo recibes en casa, en medio de esa atmósfera sin esperanza? Si Denis piensa así, que me lo diga él, respondió Natasha con firmeza. Él no quiere herirte, respondió Cristina, sentándose en el borde del sofá como una gata acechando. Es demasiado bueno, para su propio bien, pero yo le abrí los ojos a la realidad. Le abriste los ojos, pensó Natasha. No, simplemente aprovechaste su debilidad en un momento difícil. ¿Y qué clase de realidad es esa? Preguntó en voz alta. Cristina sonrió, una sonrisa cargada de triunfo, tan arrogante que Natasha sintió el impulso de borrársela del rostro. La realidad es que Denis merece algo mejor. Es joven, exitoso, atractivo. Necesita una mujer que lo impulse, no que lo hunda con problemas familiares. Necesita hijos sanos, de los que pueda sentirse orgulloso. ¿Y qué te ha prometido a cambio de todo eso? Preguntó Natasha con un tono burlón. Cristina alzó la cabeza, altiva, como una yegua de exhibición. Ya me compró un departamento nuevo, 3 habitaciones, con acabados de lujo. Y dice que eso es solo el comienzo. Me promete una casa fuera de la ciudad, un coche, viajes. Quiere que le dé un hijo normal. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta. ¿Sabes? Hasta siento un poco de lástima por ti, dijo con falsa compasión. A mí me dio una casa, me trata como una reina. ¿Y tú te quedaste con un niño enfermo y una pensión miserable? ¿Puedes imaginarte tanta injusticia? Natasha se levantó lentamente y la miró. Esa mujer tan hermosa, tan segura de sí misma, tan convencida de que el dinero y la apariencia le daban derecho a pisotear vidas ajenas. ¿Sabes? Quien ríe último, ríe mejor, dijo Natasha con una calma que descolocó a Cristina. ¿Qué se supone que significa eso? Respondió ella, molesta. Nada especial, respondió Natasha, abriendo la puerta. Solo sabiduría popular. Cristina se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume caro y veneno invisible. Natasha cerró la puerta con todas las cerraduras y se recargó en ella. En la habitación contigua, Timur y Sonia jugaban. Sus voces suaves atravesaban la pared como un susurro de esperanza. Eso era la realidad, lo único que valía la pena defender. Una casa en las afueras, un auto, vacaciones, todo eso se puede comprar con dinero, pero el amor, la lealtad, la voluntad de estar presente en los momentos difíciles, eso no se vende en ninguna tienda. Esa noche Denis volvió. Venía a empacar sus cosas. Evitaba mirarla a los ojos. Doblaba sus trajes como si embalara mercancía. Entonces, ¿ya lo decidiste? Preguntó Natasha desde el marco de la puerta del dormitorio. Voy a pedir el divorcio, respondió él sin alzar la vista. Tendremos que vender el departamento y repartirlo. A Sonia le pagaré la pensión que marca la ley. ¿Y a Timur? Denis se detuvo, con su camisa favorita en las manos. Natasha, ¿tú entiendes? No puedo seguir gastando en tratamientos eternos que no llevan a ningún lado. Tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Entonces vas a abandonar a tu hijo? No lo estoy abandonando. Alzó por fin la mirada. En sus ojos había culpa y obstinación. Es solo que yo no firmé para esta clase de vida. ¿Lo entiendes? Cuando me casé contigo, pensé que tendríamos una familia normal.
¿Y qué es lo anormal en nuestra familia?, preguntó Natasha. ¿Entonces uno de los niños necesita más atención?, dijo Denis con cierto desdén. Natasha, no me hagas un monstruo. Cerró la maleta con un chasquido y la dejó en el suelo. Solo que no estoy listo para sacrificar toda mi vida por él. No podía ni pronunciar el nombre de su hijo. Entonces vete, replicó Natasha con voz firme, o no vuelvas jamás. Mamá, ¿a dónde se va papá?, preguntó Sonia, asomándose desde la habitación de los niños y viendo la maleta en las manos de su padre. Denis se agachó frente a su hija y por un instante su rostro mostró un destello de dolor. Papá vivirá en otro lugar, Peque, dijo en voz baja, pero vendré a comprarte regalos. ¿También de Actimki?, preguntó la niña. Denis guardó silencio unos segundos, luego asintió con la cabeza de forma vaga. Claro que mintió. Cuando la puerta se cerró tras él, Natasha se desplomó en el suelo del pasillo y lloró por primera vez en todas esas semanas. Pero no era un llanto solo de dolor, sino también de alivio. Por fin, la incertidumbre había terminado. Ahora sabía con qué estaba lidiando. «Mamá, no llores», dijo Timur saliendo del cuarto y acercándose a ella. No le gustaba que lo tocaran, pero ahora permitió que su madre lo abrazara. «Seré bueno», susurró el niño. «Eres un hijo tan bueno», Natasha le murmuró al cabello. «El mejor del mundo». Fuera de la ventana, el viento de octubre arrastraba las últimas hojas por el patio vacío, y parecía que con ellas se llevaba su vieja vida, la vida de una familia común con problemas comunes. Por delante había incertidumbre, pero Natasha ya no la temía. Tenía a sus hijos, tenía manos, tenía un corazón capaz de amar. Y quizás eso bastaría para construir una nueva vida, distinta, pero no menos feliz. Más tarde, el teléfono sonó. Natasha reconoció el número. Era una amiga del trabajo. «Natasha, ¿supiste?». La voz de su amiga temblaba de indignación. Los padres del grupo mayor presentaron una queja a la directora. «Quieren que te despidan». «¿Por qué?», preguntó Natasha sorprendida. «Dicen que no quieren que sus hijos tengan contacto con una familia disfuncional. Después del divorcio te consideran un mal ejemplo». Natasha cerró los ojos. Así, los golpes lloverían desde todas partes, pero ella resistiría. Debía resistir. En la oficina de la directora del jardín de infancia donde había trabajado los últimos 4 años, Natasha sintió como otro pilar de su ya tambaleante vida se derrumbaba. María Petrovna, una mujer de ojos fríos y labios apretados, estaba sentada tras una enorme mesa cubierta de papeles, evitando mirarla directamente. «¿Entiendes, Natasha?», dijo la directora, revolviendo documentos. «Los padres tienen derecho a preocuparse por el clima psicológico del grupo. Tras tu divorcio, temen que los niños tengan una mala experiencia». «¿Qué mala experiencia?», preguntó Natasha, aferrando la asa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Trabajo como siempre. A los niños les gusto», interrumpió María Petrovna con falsa simpatía. «El asunto es que algunos padres se enteraron de las particularidades de tu hijo. No quieren que sus hijos se relacionen con una familia con problemas». Susurró la última palabra, como si fuera una vergüenza. «Mi hijo no es un problema», dijo Natasha en voz baja. «Es solo un niño especial. Entiendo tus sentimientos como madre». La directora al fin levantó la vista y había más alivio en sus ojos que compasión. «Pero no puedo arriesgar la reputación del centro. ¿Entiendes? Si los padres retiran a los niños...» María Petrovna no terminó la frase, pero el mensaje estaba claro. Natasha asintió, comprendiendo que no tenía sentido discutir. En un mundo donde la apariencia importaba más que la humanidad, no había lugar para ella ni para sus hijos. «Está bien», dijo poniéndose de pie. «Escribiré mi renuncia». «Por tu propio bien», añadió rápido la directora. «Será mejor para todos». Al salir del jardín donde había pasado los mejores años de su vida laboral, Natasha sintió que las piernas se le doblaban. El aire de octubre era frío y húmedo.
Nubes grises colgaban bajas, como si el cielo también estuviera a punto de caer sobre sus hombros. Sus hijos la esperaban en casa. Sonia charlaba con sus muñecas, y Timur estaba sentado en el suelo, ordenando lápices por colores, una imagen típica de su nueva vida, vida sin un padre, pero aún con un techo sobre sus cabezas y comida en el refrigerador. «Mamá, llegaste temprano», notó Sonia, levantando la cabeza del juego. «¿Y los regalos?» Natasha solía traer siempre algo dulce para los niños después del trabajo: chocolate, galletas, fruta. Ahora esas pequeñas cosas se habían convertido en un lujo. «Hoy no hay regalos, cariño», dijo Natasha, sentándose en el sofá y atrayendo a su hija hacia ella. «Mamá ya no. Trabajará en el jardín de infantes». «¿Por qué?». La niña se sorprendió. «Te encantaba trabajar con niños. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que mamá se ha convertido en una marginada, que la sociedad no está lista para aceptar familias con niños especiales, que incluso los adultos pueden ser crueles y cobardes?» «Mamá buscará otro trabajo», respondió Natasha, besando a su hija en la coronilla. «Uno más interesante». Pero encontrar empleo resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de entrevistas donde Natasha enfrentaba rechazos corteses: o le faltaba experiencia, o su edad no encajaba, o su horario no era adecuado. Pero, más a menudo, los empleadores simplemente sentían que la mujer tenía problemas y no querían involucrarse en ese lío. «Entienda», dijo la mujer programadora en otra oficina, «nuestro trabajo implica viajes constantes. Y usted tiene 2 hijos, uno de los cuales, según entiendo, requiere atención especial». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Natasha, sorprendida. «Revisamos a todos los candidatos», respondió la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nada personal, solo negocios». Natasha comprendió que los rumores sobre su situación familiar se habían esparcido por todo su pequeño pueblo más rápido que un incendio forestal. En un mundo donde todos conocen a todos, puedes convertirte en un paria de la noche a la mañana. El dinero desaparecía a una velocidad alarmante. La pensión alimenticia de Dennis llegaba de manera irregular y en cantidades ínfimas. Había conseguido un nuevo trabajo con un salario mínimo oficial. Su ingreso principal llegaba en sobres que el tribunal no podía tomar en cuenta. «Natasha», le dijo su excompañera Lena por teléfono, «¿no deberías contactar a Dennis? ¿Pedir ayuda, al menos por esta vez?» «Nunca», respondió Natasha mirando a sus hijos dormidos. «Podemos manejarlo nosotros solos», pero cada vez era más difícil salir adelante. En diciembre llegó un aviso. El apartamento debía venderse. El tribunal había dictado la división de bienes. Dennis exigía su parte, y Natasha no tuvo más opción que buscar un nuevo lugar para vivir. Un apartamento alquilado de una habitación en una zona residencial se convirtió en su refugio temporal. La casa fue construida en los años 70 y llevaba la huella del tiempo: paredes desconchadas, pisos crujientes, ventanas que no retenían bien el calor. Pero era mejor que nada. «¡Qué acogedor!», exclamó Sonia la primera vez que cruzaron el umbral del nuevo hogar, como en el cuento de los 3 osos. El optimismo infantil era contagioso y algo cálido despertó en el pecho de Natasha. Sí, el apartamento era pequeño y viejo, pero era su hogar, donde nadie les diría cómo vivir. A Timur le costó mucho adaptarse. Cualquier cambio lo desestabilizaba. Los primeros días en la nueva casa fueron una pesadilla. El niño lloraba, se negaba a comer, no podía dormir en ese entorno extraño. «Tima, mira», le dijo Natasha, mostrándole los dibujos infantiles que colgaban en las paredes. «Estos son nuestros dibujos, nuestra casa. Aquí estamos seguros». Poco a poco, su hijo comenzó a acostumbrarse, pero el proceso no fue fácil. Fue durante esos días cuando Natasha conoció a Vladimir Sergeyevich. El anciano vivía en el apartamento de al lado y la ayudó a cargar las cosas desde el auto. «Es duro estar sola», dijo simplemente, tomando una caja de juguetes de sus manos. «Déjame ayudarte».
Vladimir Sergevich tenía 68 años y parecía un hombre que había visto mucho en la vida. Alto, delgado, con cabello gris y ojos grises atentos, se movía despacio pero con seguridad. Vestía de forma sencilla pero limpia, camisa impecable, chaleco tejido y zapatos bien lustrados. Muchas gracias, dijo Natasha cuando la última caja estuvo dentro del apartamento. No sé cómo lo habría logrado sola. De nada, respondió el anciano agitando la mano. Los vecinos deben ayudarse. ¿Qué clase de vida es esta si cada quien va por su lado? Había una calidez especial en su voz, y Natasha pensó que hacía mucho que no encontraba personas así, sencillas, abiertas, dispuestas a tender una mano a un extraño. Si necesitas algo, solo pide, añadió Vladimir Sergevich. Estoy casi siempre en casa. Ya estoy jubilado, ¿entiendes? Tengo tiempo. En los primeros días en el nuevo lugar, Natasha sintió su soledad con una intensidad brutal. Los niños estaban cerca, sí, pero le faltaba algo vital: la conversación adulta, el intercambio de palabras que no giraran en torno a juguetes o meriendas. Por las noches, cuando los pequeños se dormían, ella se sentaba sola en la cocina, con una taza de té entre las manos, pensando en lo rápido que puede girar el rumbo de la vida. Hacía apenas 6 meses tenía trabajo, un marido, estabilidad, planes. Ahora no sabía si le alcanzaría para comprar víveres la semana siguiente. Encontró un trabajo a medio tiempo casi por accidente, cuando una vecina del mismo piso le pidió que limpiara su departamento antes de que llegaran sus familiares. «Te voy a pagar bien», dijo la mujer, mirándola con una compasión disfrazada de amabilidad. «Sé que ahora estás pasando por un momento difícil. El trabajo fue duro, agotador, pero Natasha lo aceptó con ganas. Restregó pisos, lavó ventanas, organizó armarios, y cada rublo ganado con esfuerzo honesto le pareció más valioso que el oro. Poco a poco fue consiguiendo otros clientes. El rumor sobre una mujer eficiente, discreta y meticulosa se esparció rápidamente. No todos fueron amables. Había quienes la miraban desde arriba, como si fuera invisible o inferior. Pero también encontró personas que la trataron con respeto. «Trabajas muy bien», le dijo una profesora jubilada, cuya casa limpiaba cada semana. «¿Tienes estudios?» «Sí, pedagógicos», respondió Natasha, quitando el polvo de unos estantes llenos de libros. «¿Y por qué no das clases particulares? Hoy en día muchos padres buscan quien prepare a los niños para la escuela». La idea le pareció sensata. Publicó un anuncio en Internet ofreciendo clases de preparación escolar para preescolares. Las respuestas fueron pocas, pero algunas madres se interesaron en hacer pruebas. Trabajar con niños le resultaba natural, casi reconfortante. Era algo que conocía, que dominaba, pero los ingresos eran inestables. A veces cancelaban, otras pedían pagar menos. A veces simplemente dejaban de responder. Por las noches, Natasha se sentaba en la cocina con una libreta en la mano, sumando ingresos y restando gastos. Los números pintaban una realidad sombría. Apenas alcanzaba para lo indispensable. Comprar ropa nueva o juguetes se había convertido en un lujo lejano. «Mamá, ¿por qué ya no vamos al cine?», preguntó Sonia un día. «Y en el café ya no compramos helado». «Estamos ahorrando», dijo Natasha. «Guardamos para algo especial». «¿Para qué?», insistió la niña. «Para el futuro», respondió, aunque ni ella misma sabía qué traería ese futuro. Pero lo más difícil no era el dinero, eran las miradas, en el supermercado, en la clínica, en el parque. Natasha sentía constantemente los ojos encima, miradas que no juzgaban con crueldad abierta, sino con una mezcla de compasión y distancia. Timur, con su forma especial de moverse, su silencio, sus rutinas particulares, atraía comentarios susurrados. «Mira cómo camina de raro», escuchó un día en la plaza. «¿Y esos ojos tan vacíos?». «Dicen que la mamá lo cría sola», respondió otra voz. «El padre la abandonó apenas se enteró que el niño era... ya sabes». Natasha apretó los puños. Se obligó a no mirar, a no contestar.
Lo más importante era cuidar a los niños de esa crueldad disfrazada de lástima, crear para ellos un pequeño refugio de paz en medio del océano de indiferencia. En enero ocurrió un encuentro que cambió algo, aunque fuera poco. Volvía del supermercado con bolsas pesadas, y los niños apenas podían seguirle el paso. En las escaleras se cruzaron con Vladimir Sergeyevich. «Otra vez cargando con todo esto tú sola», murmuró él sacudiendo la cabeza. «Déjame ayudarte». «Gracias, pero podemos solos», intentó rechazar Natasha. «¿Qué dices?», respondió él mientras ya tomaba las bolsas y subía con ellos. «No es cosa de una mujer andar así, sola, con niños y tantas cargas». Mientras subían, el anciano habló con los niños. Sonia respondió con su habitual dulzura, y Timur, aunque no habló, escuchaba con atención. «¿Y cómo se llama este jovencito?», preguntó el hombre, señalando a Timur. «¿Timur?», respondió Natasha. «No habla mucho». «Está bien», dijo, él con una sonrisa. «El silencio a veces dice más que las palabras. Cuando era joven yo tampoco desperdiciaba palabras». Ya en la puerta del apartamento, Vladimir Sergeyevich dejó las bolsas y se disponía a irse, cuando Natasha decidió romper la rutina. «Vladimir Sergeyevich, ¿quiere pasar a tomar un té?», como agradecimiento. El hombre dudó un segundo, luego asintió. «Creo que sí. De todos modos, en casa no hay mucho que hacer». Durante la merienda, Natasha descubrió que Vladimir Sergeyevich había sido maestro de historia toda su vida, que su esposa había muerto 3 años atrás, que no habían tenido hijos, y que ahora vivía solo, en un departamento amplio y lleno de recuerdos y de silencios. «Este apartamento solía tener vida», dijo él, sorbiendo su té mientras mojaba una galleta. «Katia cocinaba, yo revisaba cuadernos, por las noches veíamos la tele y comentábamos las noticias. Y ahora hay un silencio que duele». «Debe ser difícil acostumbrarse a la soledad», comentó Natasha con compasión. «No quiero acostumbrarme», confesó el anciano con honestidad. «¿Pero qué se puede hacer? Estos son los tiempos que vivimos, cada quien por su lado. Las familias se desmoronan, los hijos se alejan de sus padres», observó a Timur, que estaba junto a su madre, doblando servilletas en formas precisas. «¿Y qué le gusta hacer a este chico?», preguntó Vladimir Sergeyevich. «Él es especial», empezó a explicar Natasha, pero el anciano levantó la mano, deteniéndola. «No pregunto por diagnósticos, pregunto por intereses, por lo que le gusta». «Le encanta poner todo en orden», dijo Natasha. «Clasifica por colores, por tamaños, y dibuja muy bien». «Muéstrame tus dibujos», pidió el viejo a Timur. El niño miró a su madre. Ella asintió con ternura, y Timur trajo su álbum. El anciano examinó cada hoja con detenimiento. Eran dibujos geométricamente exactos, con una simetría asombrosa. Cada línea parecía trazada con regla. «Este chico tiene talento», dijo al final, con seriedad. «Talento de verdad. No todos los adultos saben dibujar así de preciso». Timur sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa luminosa, limpia, que transformó su rostro y por un instante lo hizo parecer simplemente un niño feliz. «Vladimir Sergeyevich», dijo Natasha cuando los niños ya estaban en su habitación. «Gracias. Nadie había tratado a Timur con tanta calidez en mucho tiempo». «¿Y por qué no lo haría?», se sorprendió el anciano. «Es un buen chico, tranquilo, educado. Sí, no es como todos. Pero, ¿acaso eso es algo malo?». Cuando el invitado se dispuso a marcharse, se detuvo un momento en la puerta. «¿Sabe una cosa?», dijo pensativo. «¿No le gustaría ganar un dinero extra? Tengo una propuesta». «¿Qué clase de propuesta?», preguntó Natasha con curiosidad. «Se lo cuento mañana», prometió Vladimir Sergeyevich. «Quiero pensarlo bien». Y cuando la puerta se cerró tras él, Natasha sintió algo que no reconocía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Por primera vez en meses, algo dentro de ella le susurraba que tal vez, solo tal vez, lo bueno aún era posible. Ese viejo irradiaba una calma sabia, serena,
A su lado incluso los problemas más pesados parecían tener solución. «Mamá, me gustó el abuelo», dijo Sonia mientras se acomodaba en la cama. «Es bueno». «Sí, mi amor», respondió Natasha, arropándola con cuidado. «Muy bueno». Y Timur, ya con los ojos cerrándose, susurró: «Dijo que tengo talento». Había tanta alegría en esa simple frase que el corazón de Natasha se apretó. Su hijo escuchaba tan pocas palabras de aliento, tan pocos eran los que lo veían como persona y no como un problema. Esa noche, acostada en su cama, Natasha pensaba en ese giro inesperado que los había llevado a aquel edificio y a aquel vecino. Tal vez, solo tal vez, todas sus dificultades no habían sido un castigo, sino el camino hacia algo nuevo. Tal vez era en ese apartamento humilde, al lado de un viejo sabio, donde comenzaría su nueva vida. Afuera, el viento de febrero sacudía las ramas desnudas de los árboles, pero en el alma de Natasha, por primera vez en mucho tiempo, se encendió una chispa de esperanza. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, Vladimir Sergeyevich tocó a su puerta. Sonia ya estaba en el jardín infantil y Timur, como aún no tenía una escuela adecuada, se quedaba en casa. «Adelante», invitó Natasha, preparando té. «Dijiste que me contarías sobre ese trabajo». El anciano se sentó a la mesa, acomodó con cuidado sus pantalones y la miró con ojos grises, atentos. «¿Sabe, Natasha?», empezó con calma. «Fui maestro toda mi vida, 4 décadas en la escuela, y aprendí algo muy simple. Las situaciones más difíciles a menudo se transforman en las más grandes oportunidades». Natasha sirvió el té. Aún no entendía hacia dónde iba esa conversación. «Tengo varias propiedades», continuó, como si hablara del clima. «Caterina me dejó una herencia de su tía. Alquilo 3 apartamentos. Tengo una pequeña tienda. Mi esposa solía encargarse de todo eso, pero ahora se me hace difícil manejarlo solo». «¿Y me está ofreciendo ayudarle?», preguntó Natasha con cautela. «Te ofrezco ser administradora», dijo con claridad. «Vigilar a los inquilinos, cobrar los pagos, resolver los asuntos diarios. A cambio, el 30% de todos los ingresos». A Natasha casi se le cae la taza. El 30% de varias rentas era más dinero del que jamás había imaginado. «¿Pero por qué confiar en mí?», preguntó, desconcertada. Ella preguntó con cierta duda en la voz. «Prácticamente somos desconocidos». Vladimir Sergeyevich sonrió, y fue la primera vez que Natasha vio esa sonrisa, una que transformó completamente su semblante. Durante 40 años había enseñado a la gente. «¿No has aprendido a entenderlos?», dijo con calma. «Eres una persona confiable. Eso se nota en cómo tratas a los niños, cómo mantienes el apartamento. Y lo más importante, ahora realmente necesitas ayuda. Y las personas así valoran la confianza». Natasha permaneció en silencio, sin poder creer en su suerte. Apenas ayer no sabía cómo sobrevivir hasta fin de mes, y hoy le ofrecían un trabajo estable con buen sueldo. «Hay una condición», añadió Vladimir Sergeyevich. «Me aburro solo en un apartamento tan grande. Quizás vendrías a visitarme de vez en cuando. Con los niños, por supuesto. Cenaremos juntos y charlaremos. Extraño la comunicación real». «Por supuesto», aceptó Natasha rápidamente. «Entonces empezamos mañana», decidió el anciano. «Te mostraré todos los inmuebles y te contaré los secretos del trabajo». Cuando Vladimir Sergeyevich se fue, Natasha se sentó en el sofá tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿Acaso realmente estaba terminando esa mala racha? ¿Había una verdadera oportunidad para una vida normal? «Mamá, ¿quién vino?», preguntó Timur, levantando la vista de su dibujo. «El abuelo Volodia», respondió ella. «Me ofreció un trabajo interesante. Es una buena persona». El niño asintió y volvió a concentrarse en su tarea. El día siguiente fue el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Natasha. Vladimir Sergeyevich le mostró sus propiedades. 2 departamentos de 2 habitaciones en edificios contiguos, un apartamento de 1 habitación en el centro
y una pequeña tienda de comestibles en la planta baja de un edificio residencial. Los inquilinos son en su mayoría decentes, explicó mostrando documentos. Esta familia lleva 3 años rentando. Ya son como de la familia. Pero en el departamento del centro cambiaron hace poco a los inquilinos. Hay que estar atentos a su comportamiento. Natasha estudió con cuidado los contratos, anotó teléfonos, memorizó las particularidades de cada inmueble. El trabajo no era tan sencillo. Al principio debía supervisar el estado de los apartamentos, mediar en conflictos entre vecinos y buscar nuevos inquilinos para quienes se mudaran. ¿Y la tienda?, preguntó, mirando el pequeño local. La rento a una pareja casada, respondió Vladimir Sergeyevich. Son estupendos, pero a veces se les olvida pagar a tiempo. Hay que recordárselo con tacto. Durante la primera semana, Natasha absorbió toda la experiencia de aquel viejo maestro. Vladimir Sergeyevich resultó ser un mentor sabio, sabía cómo tratar con distintas personas, resolver problemas complicados y encontrar compromisos. La regla principal, decía, es no humillar a nadie. El inquilino más problemático sigue siendo una persona. Puede tener dificultades, pero no puedes permitir que te ofenda. Para finales de febrero, Natasha ya manejaba sus responsabilidades con confianza. Los ingresos le permitieron comprar ropa nueva para los niños, comida decente, incluso algunos juguetes. Por primera vez en muchos meses, se sintió segura económicamente. «Mamá, ahora somos como todos», celebró Sonia, mostrando su vestido nuevo, hermosa y nerviosa. Pero el cambio principal no estaba en su economía, sino en Natasha misma. El trabajo le exigía comunicarse constantemente, resolver problemas, y sentía que tenía habilidades que nunca había sospechado. «¿Sabes?», le dijo Vladimir Sergeyevich en otra cena familiar, «tienes talento para los negocios. Se nota lo rápido que captas la esencia de las cosas». «¿Qué dices?», respondió ella tímida. «Solo eres maestra», objetó él. «¿No debería un maestro saber acercarse a la gente? Lo haces muy bien. Por ejemplo, esa familia del segundo departamento ya te considera parte de la familia». La joven pareja con su niño que alquilaba uno de los departamentos trataba a Natasha con especial cariño. Cuando tenían problemas cotidianos, acudían a ella y no al plomero de la administración. «Natasha», decía la joven madre, «eres tan comprensiva. Se nota que crías a tus hijos tú misma». Esas palabras le calentaron el alma. Después de meses sintiéndose una paria, Natasha volvió a sentirse necesaria. En marzo ocurrió algo que la convenció de que había elegido el camino correcto. Los dueños de la tienda decidieron cancelar el contrato y fue urgente buscar nuevos inquilinos. «Intenta encontrar candidatos tú misma», sugirió Vladimir Sergeyevich. «Tienes una mirada fresca. Quizás se te ocurra algo interesante». Natasha publicó anuncios en Internet, los pegó por el barrio y llamó a todas sus amigas. Una semana después, tenía 3 candidatos serios. «Este es el que ofrece más dinero», dijo ella a Vladimir Sergeyevich, mostrándole los documentos. «Quiere abrir un minimercado, pero no estoy segura». «¿Por qué?», preguntó el anciano con interés. «Hay algo en él que no me gusta. Es demasiado insistente. Desde el principio empezó a hablar de descuentos. En cambio, esta mujer quiere abrir un taller de costura. Ofrece menos, pero parece más fiable». Vladimir Sergeyevich estudió con atención los documentos de ambas propuestas. «¿Sabes qué? Probemos con el taller», dijo al final. «Me gusta tu intuición». Y no se equivocó. El taller de costura pronto se volvió popular en la zona. El alquiler se pagaba puntualmente y la arrendataria resultó ser una mujer honesta y trabajadora. «¿Ves?», dijo con orgullo Vladimir Sergeyevich. «No me equivoqué contigo. Tienes olfato para los negocios». Al llegar la primavera, Natasha se inscribió en cursos de capacitación avanzada en gestión inmobiliaria. Quería mejorar aún más, entender todos los detalles del negocio. «Mamá se ve tan linda ahora», comentó Sonia un día. «Tiene ropa nueva y el pelo distinto». La estabilidad financiera permitió a Natasha dedicarse más a sí misma. Fue a la peluquería,
Se compró varios trajes ejecutivos, incluso se anotó en clases de inglés. ¿Inglés? ¿Para qué? Le preguntó sorprendida su amiga por teléfono. Quiero seguir creciendo, respondió Natasha. Tal vez algún día me sirva. Pero los cambios más profundos estaban ocurriendo con Timur. La estabilidad del hogar y los nuevos recursos permitieron a Natasha contratar a una especialista excepcional. Su hijo tiene un potencial enorme, dijo Ana Viktorovna, defectóloga con 20 años de experiencia. Es muy inteligente, solo que percibe el mundo de otra manera. Las sesiones eran 3 veces por semana, y los progresos fueron evidentes casi de inmediato. Timur empezó a hablar más, a responder preguntas, incluso intentó jugar con Sonia. Mamá, dijo una noche, dibujé nuestra casa. En el dibujo aparecía su pequeño apartamento y junto a él una casa más grande, con el nombre Abuelo Volodia escrito arriba. Todos los personajes sonreían y por primera vez en mucho tiempo todos tenían ojos dibujados. ¡Qué dibujo tan hermoso!, susurró Natasha, abrazando a su hijo. Estaban todos juntos, como una verdadera familia. Vladimir Sergeyevich se había vuelto parte esencial de sus vidas. Los invitaba a cenar, ayudaba a los niños con las tareas, contaba anécdotas fascinantes de su vida como maestro. ¿Sabes?, le dijo un día a Natasha mientras los niños jugaban en su salón. Después de la muerte de Katia creí que la vida había terminado, pero descubrí que solo había comenzado un nuevo capítulo. También para nosotros, respondió Natasha con una sonrisa suave. Si no fuera por usted, no habríamos salido de ese abismo. Nos ayudamos mutuamente, afirmó el anciano con sabiduría. Tú ahuyentaste mi soledad y yo te tendí la mano. En mayo, Natasha recibió una bonificación. Uno de los inquilinos renovó el contrato en condiciones favorables gracias a su habilidad para negociar. Aquí tienes tu bono, dijo Vladimir Sergeyevich, entregándole un sobre. Te lo ganaste con trabajo honesto. Con ese dinero, Natasha compró bicicletas para los niños. Mientras los observaba pedalear en el patio, pensó en todo lo que habían logrado en solo unos meses. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, sonó su teléfono. Era una compañera de trabajo. «Natasha, ¿te enteraste de la última?». La voz al otro lado temblaba de emoción. «¿Qué pasó?», preguntó Natasha con cautela. «Sobre Denis y Cristina. Dicen que están en problemas. Un problema serio». Sintió un frío inesperado en el pecho, pero se sorprendió de que no era dolor, sino simple curiosidad. ¿Qué clase de problema? El negocio de Denis quebró. Sus socios lo dejaron con una deuda enorme. Y Cristina, bueno, dicen que ya anda buscando a otro, alguien más confiable. Ya veo, respondió Natasha con calma. ¿No estás feliz?, se sorprendió su amiga. Después de todo lo que te hizo, Natasha se quedó pensativa. No sentía alegría por la desgracia ajena, porque cuando has aprendido a reconstruirte desde las ruinas, sabes que el verdadero triunfo no está en ver caer a otros, sino en permanecer en pie. No había ni rencor ni ira, solo una leve tristeza por aquel hombre que una vez amó y que resultó ser más débil de lo que ella imaginaba. «¿Sabes?», dijo finalmente, «le deseo que encuentre su camino. Nosotros ya hemos encontrado el nuestro». Tras esa conversación, Natasha permaneció sentada en la cocina por largo rato, sumida en pensamientos sobre las vueltas impredecibles del destino. Hace 6 meses, las noticias sobre los problemas de Denis la habrían horrorizado, pues la manutención de los niños dependía de su bienestar. Pero ahora, siendo financieramente independiente, podía permitirse no preocuparse por su exesposo. La luna de mayo brillaba fuera de la ventana, y bajo su luz el patio parecía sacado de un cuento de hadas. En alguna parte de la ciudad, en otro mundo, la vida de alguien construido sobre el egoísmo y la traición se desmoronaba. Mientras tanto, en ese pequeño apartamento, una familia nueva crecía, fuerte, inusual, pero real. «Mamá»,
llamó Timur en voz baja desde el cuarto de los niños. ¿Qué pasa, hijo? Se acercó Natasha. Tuve un sueño bonito, dijo el niño. Estábamos todos juntos en una fiesta. ¿Qué tipo de fiesta soñaste? No sé, solo una fiesta. Y todos sonreían. Natasha le acomodó la manta y le besó la frente. Quizás su sueño era profético. Quizás realmente les esperaban fiestas auténticas, no compradas con dinero, sino realizadas con amor y apoyo mutuo. Al salir del cuarto, se miró en el espejo y no se reconoció. Frente a ella estaba una mujer segura, erguida y con una mirada clara. La Natasha tímida y pisoteada, que hace un año suplicaba a su esposo que no abandonara a la familia, había desaparecido para siempre. Había sido reemplazada por alguien fuerte, independiente, capaz de proteger a sus hijos y construir un futuro digno para ellos. Y ese, quizás, era el logro más grande de todos esos meses. Aquella mañana de julio trajo una llamada inesperada. El número de Denis apareció en la pantalla, y por un instante su corazón dio un vuelco, no por amor, sino por sorpresa. La voz de su exmarido sonaba cansada, casi lastimera. Necesito verte. Sentada en la cocina de su nuevo apartamento, un luminoso piso de 2 habitaciones que pudo alquilar gracias a su trabajo estable, Natasha observaba a Timur y a Sonia jugar en el patio bajo la mirada atenta de Vladimir Sergeyevich. ¿Por qué? Preguntó con calma, sorprendida por su propia indiferencia. Tenemos que hablar. Podemos vernos en esa cafetería donde solíamos ir, dijo él. Natasha recordó lugar acogedor, el café donde pasaban las veladas románticas al inicio de su relación. Ahora esos recuerdos parecían escenas de otra película. Está bien, aceptó, pero no por mucho tiempo. Tengo cosas que hacer. El café apenas había cambiado. Las mismas manteles a cuadros, el aroma inconfundible del café y los pasteles, la música suave. Pero las personas que se encontraron allí, un año después del divorcio, eran muy diferentes. Denis lucía más viejo y desgastado. El traje caro había sido sustituido por una camisa común y jeans. Su rostro estaba marcado y sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha perdido mucho. «¿Te ves bien?», dijo cuando Natasha se sentó frente a él. Era verdad. Natasha había florecido durante ese año. Postura segura, corte de cabello renovado, traje elegante y, lo más importante, una calma profunda en la mirada. «Gracias», respondió. «La vida ha mejorado. Escuché que ahora trabajas como administrador de propiedades». Su voz ocultaba malamente una pizca de envidia. «¿Sí? ¿Y tú?». Denis bajó la mirada. Jugueteó con la cuchara en su taza. «Mal», admitió. «Muy mal. El negocio se vino abajo. Los socios resultaron ser estafadores. Me quedé con deudas y sin trabajo». «¿Y Cristina?», preguntó Natasha, sin rencor ni compasión, solo curiosidad. Denis esbozó una sonrisa amarga. «Cristina encontró a alguien más prometedor. Parece que el amor por los regalos caros es más fuerte que el amor por mí». Natasha escuchó y pensó en lo extraña que es la vida. Hace un año, esas palabras la habrían herido, no por lástima hacia Denis, sino por las ilusiones rotas. Ahora solo sentía una tristeza leve. «Natasha», continuó él, levantando la vista, «sé que me comporté de forma despreciable. Fui egoísta, cobarde, no superé la prueba. ¿Y ahora qué?», preguntó ella en voz baja. «Ahora quiero arreglar todo». Su voz sonaba suplicante. «Quiero volver contigo, con los niños. ¿Fuimos felices alguna vez?». Natasha sorbió su café, pensando lentamente en su respuesta. Extrañamente, la propuesta de Denis no le provocó alegría ni enojo, solo sorpresa. «Denis», dijo suavemente, «¿recuerdas lo que dijiste sobre Timur? Que era una carga, que no querías desperdiciar tus mejores años con él». «Me equivoqué», respondió rápido. «Me di cuenta de mi error. Un hijo es un hijo, y yo estoy listo». «¿Listo para qué?», interrumpió Natasha. «¿Para soportar a un niño discapacitado por lástima?». Denis guardó silencio, consciente de que sus palabras sonaban poco convincentes.
¿Sabes qué comprendí este año? Continuó Natasha. Timur no necesita un padre que lo vea como una carga. Necesita personas que lo amen tal como es. ¿Tiene a esas personas? Preguntó Denis con amargura. Sí, respondió Natasha con firmeza. Sí las tiene. Hablaron otra media hora, pero la conversación no llevó a ningún lado. Denis pidió perdón, prometió cambiar, juró que todo sería diferente ahora, pero Natasha vio que solo buscaba salvarse de sus propios problemas. Lo siento, dijo levantándose de la mesa, pero no puedo ayudarte. Todos hemos construido una vida nueva, y en ella no hay lugar para el pasado. No puedes ser tan cruel, exclamó Denis. ¿No recuerdas cuánto nos amamos? Lo recuerdo, contestó Natasha con calma, pero el amor que se evapora ante la primera dificultad no es amor, es conveniencia. Al salir del café, sintió un extraño alivio. Ese encuentro puso un punto final en su relación. Ahora sabía con certeza que había tomado la decisión correcta. Los niños y Vladimir Sergeyevich la esperaban en casa. Los tres preparaban la cena. El anciano enseñaba a Timur a cortar verduras y Sonia ponía la mesa. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó su hija. «Mamá tuvo una reunión de trabajo», respondió Natasha abrazando a los niños. «Una reunión importante». Timur mostró interés. «En cierto sentido, sí, muy importante». Por la noche, cuando los niños se fueron a la cama, Natasha le contó a Vladimir Sergeyevich sobre su encuentro con Denis. «¿Y cómo te sientes?», preguntó el anciano. «Tranquila», admitió. «Es extraño. Hace un año su partida parecía el fin del mundo y hoy su regreso parece innecesario». «Eso significa que has madurado», observó sabiamente Vladimir Sergeyevich. «Has aprendido a valorar lo que realmente importa». Unos días después, ocurrió un evento que Natasha no pudo prever. El timbre sonó un sábado por la mañana, y Cristina estaba en el umbral. Pero qué aspecto tenía. El abrigo de piel caro había sido reemplazado por una chaqueta barata. Su peinado impecable lucía descuidado, y en sus ojos se leía desesperación y rabia. «¿Puedo pasar?», preguntó, y su voz carecía de la confianza de antes. «¿Por qué?», sorprendió a Natasha. Necesitaban hablar como mujeres. Cristina entró a la sala y miró alrededor. El apartamento estaba modestamente pero cómodamente amueblado. Dibujos infantiles decoraban las paredes. Flores simples estaban en un jarrón sobre la mesa. «No está mal arreglado», dijo con envidia mal disimulada. «¿Por qué viniste?», preguntó Natasha, sin invitarla a sentarse. Cristina se sentó al borde del sofá y Natasha notó que sus manos temblaban. «Tengo problemas», admitió. «Un problema serio. El hombre con quien estuve después de Denis resultó estar casado. Su esposa se enteró de todo. Escándalo, confrontación. Me echaron del trabajo, de mi apartamento». «¿Y qué esperas que haga?», preguntó Natasha con frialdad. «Ayuda», soltó Cristina. «Sé que eres buena. No dejarías a alguien en problemas, ¿verdad?». Natasha miró a aquella mujer que hasta hace poco era hermosa y segura, y ahora estaba confundida y débil, y pensó en lo rápido que la vida puede cambiar. «¿Ayuda?», preguntó de nuevo. «¿Como cuando hace un año ayudaste a mi familia?». «Me equivoqué», dijo rápidamente Cristina. «Lo sé ahora, pero no puedes». «No busco venganza», respondió Natasha con calma. «Solo que no veo razón para ayudarte». «Pero a ti te va bien», exclamó Cristina con desesperación. «El apartamento, el trabajo, los niños sanos, y yo me quedé sin nada». «¿Los niños sanos?», repitió Natasha con tono acerado. «¿Recuerdas lo que dijiste sobre mi hijo hace un año?». Cristina se sonrojó y luego palideció. «Lo llamaste vegetal», continuó Natasha. «Dijiste que esos niños son una carga. Me aconsejaron que lo abandonara». «Fui una tonta», susurró Cristina. «No lo entendí». «¿Lo entiendes ahora?», preguntó Natasha, ahora que ella misma estaba en una situación difícil. Se escuchaban voces en el cuarto de los niños. Timur y Sonia se habían despertado y conversaban en voz baja. «¿Sabes qué?», dijo Natasha al abrir la puerta. «Ojalá encuentres tu camino sin maridos ajenos ni dinero prestado. Ahora vete». «Eres cruel»,
gritó Cristina, desalmada. Tal vez, asintió Natasha. La vida me enseñó. Cuando la invitada no deseada se fue, Natasha no sintió triunfo, sino una leve tristeza. No se alegraba del mal ajeno, pero tampoco pensaba ayudar a quienes intentaron destruir su familia. «Mamá, ¿quién vino?», preguntó Sonia corriendo desde la habitación. «Una conocida», respondió Natasha, aunque ya se había ido. «¿Por qué gritaba?», preguntó Timur. «Porque no sabe resolver sus problemas con calma», explicó su madre. En septiembre, Mijail apareció en sus vidas. Natasha lo encontró en el centro médico, donde había llevado a Timur para un chequeo de rutina. Mijail trabajaba como neurólogo pediátrico y se especializaba en niños con necesidades especiales. «Tu hijo ha logrado un gran avance», dijo, revisando la historia clínica. «Es evidente que trabajan mucho con él». «Estamos haciendo todo lo posible», respondió Natasha. «¿Y su papá colabora?», preguntó el doctor. Natasha notó que la pregunta no era del todo profesional. «Estoy criando a los niños sola», respondió con sinceridad. Mijail era todo lo contrario a Denis, sereno, reflexivo, con unos ojos bondadosos detrás de sus gafas. Tenía 38 años, no estaba casado y dedicaba su vida al trabajo con niños especiales. «¿Puedo invitarte un café?», preguntó tras finalizar la consulta. «Me gustaría hablar sobre el programa de desarrollo que podríamos implementar para Timur». El café se convirtió en cena y la cena en una larga caminata por el parque. Hacía mucho tiempo que Natasha no conocía a un hombre que pudiera hablar durante horas sobre la infancia, sobre pedagogía, sobre lo importante que es ver a cada niño como un ser único. «¿Sabes?», dijo Mijail. «Trabajando con niños especiales uno descubre que, muchas veces, ellos son más honestos y abiertos que muchos adultos». «No todos lo entienden», comentó Natasha con tristeza. «Por desgracia, es cierto, pero cada vez hay más personas que sí lo entienden». Su relación fue creciendo despacio, con cuidado. Mijail no apresuraba confesiones, y Natasha aprendió a confiar otra vez. Lo más importante, los niños lo aceptaron desde el principio. «Me gusta el tío Misha», dijo Sonia después de su primera visita a casa. «Es listo y bueno». Y Timur, que solía tener dificultades para relacionarse con desconocidos, empezó a mostrarle sus dibujos a Mijail tras apenas unos pocos encuentros. «Tienes unos hijos maravillosos», le dijo Mijail a Natasha. «Tanto Timur como Sonia. Eres una madre extraordinaria». Esas palabras calentaban el alma mucho más que cualquier cumplido superficial. En octubre, exactamente un año después de que su mundo se viniera abajo, Natasha se sentó en la cocina y reflexionó. Los niños dormían en sus camas, sanos, felices, amados. Timur avanzaba en su desarrollo. Sonia se preparaba para comenzar la escuela. Vladimir Sergeyevich se había convertido en un verdadero abuelo para ellos, y Mijail en el hombre junto al cual Natasha se sentía protegida. «Mamá», susurró Timur desde el cuarto de los niños. «¿Puedo ir contigo?». «Claro que sí, hijo». El niño se acercó a ella y la abrazó. Ahora ya no temía el contacto. Al contrario, lo buscaba por sí mismo. «Mamá, ¿somos felices?», preguntó Timur. «Sí, Timur», respondió Natasha, besando a su hijo en la coronilla. «Somos muy felices». Y era verdad. Su felicidad no era como la de las revistas brillantes, sin autos lujosos ni viajes a lugares exóticos, pero era una felicidad real, conquistada con esfuerzo y merecida. Afuera, el viento de octubre aullaba contra las ventanas, pero dentro del hogar todo era cálido y acogedor. Por delante les esperaba toda una vida, difícil, sí, pero llena de amor y apoyo mutuo. Y Natasha sabía, con total certeza, que ahora podrían superar cualquier prueba, porque al final, quien ríe último, ríe mejor. ¿Y tú qué crees? ¿Qué futuro les espera a Natasha y a sus hijos? ¿Crees que algún día se arrepentirá de no haber aceptado de vuelta a Denis? ¿O hizo bien al cerrar la puerta a quien la traicionó? Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima historia.